Mm, Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un encuentro más lindo, hermoso, bellísimo de ingeniería y espíritu emprendedor. Hoy con Mauricio González Duque, quien tiene una vasta experiencia en la gestión empresarial, es empresario también, y del conjunto de habilidades profesionales fundamentales. Vamos a conversar con él respecto del pensamiento crítico. ¿Y el pensamiento crítico como qué? Como una herramienta para actuar. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilio. Es un placer y una responsabilidad poder compartir con todos tus afiliados, todos tus allegados que son emprendedores. Eh, Me siento realmente honrado de que me hayas invitado a compartir mi experiencia y la responsabilidad que tengo de dar el 100% de mí para que otros empresarios no sufran las penalidades que yo pasé por no usar el pensamiento crítico en la forma adecuada. Eh, en mi empresa, en mis labores como profesional, sí usaba el pensamiento crítico, pero dejé de usarlo lamentablemente, o no lo usaba, en mis relaciones personales, en mis relaciones familiares, en mis relaciones sociales. Y eso realmente no es bueno. El pensamiento crítico, cuando uno lo ejecuta en la forma correcta, se abarca todos los ámbitos de la vida humana. Total, el pensamiento crítico es necesario para la supervivencia del hombre en la naturaleza. No solamente en una empresa, no solamente para lograr unos objetivos egoístas, eh, sino simplemente o para mantener unas excelentes relaciones con los hijos, con la esposa, con la familia, con los empleados, con los subalternos, con los supervisores. Poder determinar, usando el pensamiento crítico, cómo es la reacción que puede tener una persona ante un evento X, puede tener un grupo, los compañeros de trabajo, los patronos, eh, el, 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 equipo de béisbol o el de fútbol, incluso los partidos políticos y las naciones, cuando uno domina las herramientas que se usan para el pensamiento crítico. Por lo tanto, esto es básico y todo el mundo usa esas herramientas en alguna parte de su vida, pero no las usamos en forma efectiva. Eh, yo como gerente de planificación estratégica empresarial, me di cuenta que por tradición empresarial se nos ha indicado que para resolver problemas importantes hay que usar el pensamiento crítico. Bueno, yo siempre me pregunté, incluso cuando yo hice un posgrado en una universidad en Caracas, el, uno de mis compañeros era uno de los vicerrectores de esa universidad y el rector fue a darnos las bienvenidas y nos recibió con unas palabras que a mí me chocaron mucho, como fueron: ustedes están aquí para aprender a ser los gerentes de las empresas que fundaron esta universidad. Cuando yo había ido a ir a aprender cómo poder, cómo puedo convertirme yo en el propio gerente de mi propia empresa. O sea, eh, la educación que nosotros habíamos recibido, que yo había recibido, o que todos nosotros hemos recibido, es una cuestión de educación dirigida. Y me chocaba mucho porque por experiencia propia sé que todos en algún momento de nuestra vida hemos fallado en hacer algo desastroso, para mí desastroso. Yo no sé los demás, pero creo que los demás también han pasado por esta frase terrible. Y es: ¿por qué dejamos de hacer las cosas que sabemos que tenemos que hacer y no hacemos? Esa pregunta la debemos hacer porque creo que todos nosotros hemos dejado de hacer cosas que sabemos que tenemos que hacer.
Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que no las hacemos? Eso es terrible. Mira, por experiencia, sé que eso es así. Y como gerente informático y de proyectos estratégicos, sobre todo como empresario independiente, porque yo soy además empresario independiente Amway, y en mis relaciones con cientos de personas, laborales, subalternos, y jefes, he visto a cientos de personas que han decidido actuar en forma contraria al sentido común. Han dejado de terminar carreras universitarias sin razón, han dejado un buen empleo o simplemente siguen tomando decisiones de hacer algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo sin terminar nunca nada. Y lo común de todas esas personas, y me incluyo, es que damos unas fantásticas o creíbles excusas con las que inútilmente intentamos convencernos a nosotros mismos o convencer a otros de las, entre comillas, buenas razones por las que hemos hecho o dejado de hacer algo. Sabiendo que estamos diciendo mentira y sabiendo además que el interlocutor no nos cree. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, creo que el pensamiento crítico o el emprendimiento o resolución de problemas, debemos saber primero qué es y cómo se come eso del pensamiento crítico. ¿eh? Eh, Incluso haciendo uso del pensamiento crítico, nosotros fallamos inconsciente porque inconscientemente tomamos incluso adrede una decisión que sabemos que va a fallar. Yo debo aclarar, mira, no soy psicólogo, no soy sociólogo, no soy nada de eso. Esa carrera la detesto, pero solo sé que en mi adolescencia dije una frase que jamás quiero volver a decir. Y esa frase es, si al menos la hubiera hecho. Es decir, en aquella época, en mi adolescencia, yo sabía que tenía que hacer algo, pero por alguna razón dejé de hacerlo. Algunos años más tarde, mi hermano, el médico, comenzó a estudiar y analizar por su cuenta y por más de 50 años el problema de pensar, decidir y actuar en personas que van desde la infancia en sus relaciones personales, familiares, sociales, económicas, sociales, políticas, eh, de, de, de grupo, incluso de naciones. Y en esos 50 años escribió un libro que se llama justamente Pensar, Decidir y Actuar. Entonces, esta charla lo voy a tomar con mi experiencia en el pensamiento crítico, pero basado en la terminología de ese libro que me parece bastante interesante porque tardó más de 50 años en hacerlo y sigue haciéndolo. Ya va eh, para determinar por qué la caída por qué los triunfos de algunos candidatos presidenciales que ha ocurrido. Entonces, de eso se basa el, la presentación que voy a hacer. Espero que sea lo más útil posible para la mayoría y que puedan entender que pueden desafiar algunos errores que intencionalmente, digo intencionalmente porque si nosotros determinamos que algo debemos hacer, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, veamos a ver entonces qué pasa con el pensamiento crítico. Según algunos autores, pensamiento crítico es una habilidad esencial para tomar decisiones informadas, para resolver problemas de manera efectiva. Pero eso de informadas, y tú lo sabes como gente de sistema, eso de informada está muy entre comillas. ¿Por qué? Porque existen prejuicios, existen intereses ocultos, existen miedos en la información que uno puede obtener o simplemente se ignora totalmente qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se puede hacer como los nuevos empresarios. ¿no? Lo que más se me acercó a la descripción de un pensamiento crítico es lo que dijeron Scriven y Paul en el 2003, no me acuerdo el libro, o sea, ese fue en el curso que yo tuve en la Universidad Metropolitana. Es un conjunto de destrezas de producción y procesamiento de información y creencias y cómo usar esas destrezas para crear un comportamiento. Yo creo que eso es lo que más se asemeja a usar el pensamiento crítico en todos los aspectos
de la vida de un hombre. Para el pensamiento crítico, para los empresarios, para los emprendedores, mira, es como ser un detective de tu propio negocio. Significa mirar más allá de la superficie y cuestionar todas, absolutamente todas las cosas de manera inteligente. En lugar de aceptar las cosas tal como te han dicho que son, o como aparentemente son, o como crees que son, el pensamiento crítico te anima a hacer preguntas y buscar respuestas más profundas. Esto de buscar esas preguntas más profundas y hacer más preguntas con las respuestas que se dan a esas preguntas es lo que se llama diálogo socrático, que es una de las herramientas para pensar. Entonces, ese pensamiento crítico eh, es fundamental. Ahora, para que haya un pensamiento crítico, tiene que haber un detonante tan poderoso que haga que uno desarrolle la habilidad de pensar críticamente. ¿Por qué? Porque si nosotros si nos levantamos tarde y tenemos que llegar a la oficina temprano, entonces nosotros tomamos la decisión de tomarnos el café en la oficina, porque no nos lo podemos tomar, no tenemos tiempo. Eso no es pensar críticamente, eso es, ya lo habíamos supuesto y pensado. Para tener un pensamiento crítico se necesita realmente tener un problema realmente fuerte y que tenemos la obligación de resolver. Y eso está en varios, lo podemos ver en, en dos partes fundamentales. Primero, un gran problema muy difícil de resolver y que tenemos que resolver. Veamos esto. No existe información, es nula o es muy poca o contradictoria. El caso de que el héroe de la película tiene una hija que está en compañía o tiene como compañía a un joven que no es del agrado del héroe. Y el padre de la chica ve que la hija puede caer en una desgracia si sigue con ese joven. Entonces el padre se encuentra con la contradicción de que tiene que vigilar muy bien qué es lo que le dice la hija, porque en la adolescencia de la hija puede hacer exactamente lo que quiere el padre. Entonces ahí tiene que crearse el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que yo debo hacer para ocasionar el menor daño posible o para lograr ese objetivo? O usas el pensamiento crítico o ve a ver si pierdes a la hija. Otra forma es cuando no se tiene el recurso o no se tiene el conocimiento. Por ejemplo, el gerente de producción de una planta se murió. El dueño de la compañía ha hecho una cantidad de convenios con los clientes y tiene una línea de producción y una de las máquinas está perdiendo su capacidad de producción a un 5% cada media hora. Eso significa que no va a poder satisfacer a todos los elementos. ¿Okay? Y él no tiene el conocimiento adecuado. No tiene a quién recurrir, pero tiene que buscar una solución que le produzca la menor pérdida posible. O usa el pensamiento crítico o pierde la empresa. Esos detonantes son demasiado fuertes como para que se tenga obligatoriamente que pensar en la forma correcta de obtener una solución. Otra cosa más simple es, un ejemplo más simple, más sencillo, es que no se dispone de tiempo. Tú tienes que resolver un problema y no tienes tiempo. Ejemplo, vas en tu auto a 220 kilómetros por hora, como a 300 metros de distancia viene un camión en el sentido contrario y una vaca se está atravesando en el camino. ¿Qué haces? No tienes tiempo para pensar. Sin embargo, en tu mente, en tu pensamiento crítico, haces una cantidad inmensa de cálculos físicos de velocidad, dirección y posibilidades
Lo tienes que hacer porque te estrellas o te mueres, o evitas el choque o te mueres. No tienes tiempo para hacerlo. Y en ese micro instante tienes que tomar una decisión bien, bien pensada, porque lo que está en juego es la vida tuya, la de tus hijos y la del chofer del camión, no tan solo de la vaca. ¿Ok? Entonces, ese pensamiento crítico surge cuando hay una necesidad urgente de solucionar un problema. Cuando las cosas son sencillas, vagas, sin mucha importancia, se resuelven así con cualquier cosa. Otra forma, y esto para los nuevos empresarios, porque tú tienes muchos nuevos emprendedores y en mi experiencia como empresario Amway, empresario independiente, me di cuenta que si no se tiene un enorme, gigantesco, muy, muy, muy inmenso deseo o necesidad que satisfacer como detonante, mira, no se va a tener ninguna empresa, no vas a obtener el resultado. En mi caso en particular, ¿eh? Yo quería, para hacer un caso más específico, yo tenía la necesidad urgente, urgentísima, de comprarme mi vivienda antes de graduarme de físico en la Universidad Central de Venezuela en 4 años. No podía ser posterior. Entonces, esa necesidad se fue haciendo cada vez más sólida. Los vecinos que tenía ya no me gustaban, habían asesinos, drogadictos, prostitutas, distribuidores de droga. Es decir, yo vivía en una zona muy fea, y no quería seguir viviendo en esa zona. Y eso me daba a mí el ímpetu como para yo buscarme una alternativa. Y eso fue en mi adolescencia superior. Tenía 19, 20, 21 años por allí. Y entonces tenía que comprarme mi vivienda en 2 años. Ese fue mi primer año de física en la Universidad Central. Mi papá había muerto el mes anterior. Tomo esa decisión y entonces lo interesante es que todo lo que veía en el camino, todas las personas que yo hablaba en el camino, me hablaban de viviendas, todo lo que veía eran viviendas. Y me llevó esas cosas con esas pequeñas ideas que intentaba hacer y no funcionaban, intentaban hacer y no funcionaban. Muchas veces intenté muchísimas cosas para comprarme mi vivienda, hasta que llegué y encontré un supuesto entorno favorable. ¿Cuál fue el entorno favorable que yo encontré? Comencé a reunirme con personas ricas, con personas dedicadas al ramo inmobiliario, pero que fueran ricos, realmente ricos. Y ricos no es tener dinero. La riqueza es tener tiempo y dinero para poder vivir a plenitud. No hace falta tener millones, millones para vivir plenamente. Ah, es bueno tener millones, sí, pero es mejor tener tiempo para disfrutar el dinero que tienes. ¿Sí? Entonces, ese entorno favorable me lo presentó la necesidad que yo tenía de tener una vivienda. ¿Okay? Y mientras más me reunía con esa gente, la solución me venía con más urgencia. Ya yo sé, ya yo he aprendido esta parte, cómo lo hago, y encontré que esta gente me enseñaba cómo hacerlo. Tenían perfecto interés y honesto interés en ayudarme a que yo pudiera comprarme mi vivienda. Y en efecto, el día que yo había propuesto comprarme mi vivienda, la compré exactamente el mismo día, de contado y amoblado. 2 meses más tarde, me compré otros 2 apartamentos de contado y amoblado. No me había graduado. ¿Qué es lo que ocurría? Que había un enorme y gigantesco deseo
de cambiar el ambiente en donde yo vivía y llevarme a mi hermanita, que tenía 7 años, a vivir fuera de esos delincuentes vecinos que teníamos. ¿Eh? O sea, la necesidad era urgente. Entonces, eh, ¿qué ocurrió? Eh, Esas pequeñas ideas que me iba recogiendo en el camino, tenía que analizarlas, probarlas, juzgarlas, y lo hacía en completo desorden. Todos tenemos la capacidad de hacer pensamiento crítico cuando ocurre la emergencia. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que eso no lo practicamos con frecuencia. Entonces, perdemos la habilidad o la dejamos pasar por alto. Craso error. Eh, pero es lo que hace la manada. Y de hecho, eh, aunque era un excelente negocio lo que yo había hecho para comprarme esas viviendas que me permitieron hacer todas esas bondades, eh, decidí, por hacerle caso a mi hermano mayor, decidí dedicarme a la carrera como, como empleado. Me fue muy bien. Sí, definitivamente, me fue excelentemente bien. Tenía un excelente sueldo, maravilloso sueldo. Trabajaba como un desgraciado negro, ¿eh? 14, 16 horas diarias de lunes a sábado, ¿eh? Dejando a la familia, dejándome a mí mismo, pero estaba haciendo lo que hacía la manada. ¿Eh? Craso error. Pero también se me olvidó que, o dejé de ver, que yo me había comprado una vivienda y 2 apartamentos en 4 años, totalmente amoblados, y no le debía nada a nadie. Y me fui al ambiente laboral, siendo gerente, sí, pero tenía estatus, sí, pero no tengo tiempo ni para mí. Entonces, ¿qué ocurre con el pensamiento crítico? Hay que usar el pensamiento crítico en la forma correcta, en beneficio de uno, de su familia, de su futuro, de su comunidad. ¿Eh? Ahora, en el mundo empresarial, el pensamiento crítico implica algunas cosas, y en esta explicación que vamos a hacer desde el punto de vista empresarial para que los emprendedores vean, yo lo voy a llevar también al aspecto personal, al aspecto familiar, al aspecto social, pero para que vean los nuevos empresarios qué es lo que uno hace en forma automática cuando uno utiliza el pensamiento crítico, siempre y cuando exista una necesidad urgente. ¿Okay? Entonces tenemos, en el mundo empresarial hay que hacer, y eso lo dicen todos los libros, tienes que hacer un análisis y evaluación, perdón, tienes que hacer un análisis y evaluación uh, profundo, y las inferencias de cada cosa que hagas en el problema, porque tienes que descubrir, tienes que saber realmente cuál es el problema a resolver. ¿Sí? No te quedas solo con lo que vas viendo a simple vista, descompones el problema en partes más pequeñas y las estudias para entender cómo esos pequeñitos modulitos que uno va descomponiendo con el método de Descartes, va descomponiendo ese problema en pequeñas partes y ves cómo está conectado. Entonces vas a entender que cuando haces eso, estás usando el método de Descartes y vas uniendo todas esas cosas. Luego regresas al principio e intentas describir todo el problema desde arriba con el conocimiento que tienes de toda la base. Y te vas a dar cuenta, como en sistema, que todos los módulos en los que se ha dividido forman el total del problema. Pero en sistemas sabemos que cuando nosotros unimos todas las partes es superior al todo. Eso significa que hay una redundancia de información. Y si hay redundancia de información, existe diversas formas de resolver el problema porque tengo diferentes formas de ver el elefante. ¿Ok? Y entonces tenemos el pensamiento abstracto, que es cuando nosotros
hacemos un análisis olvidándonos de toda la periferia y nos in- metemos internamente en toda la problemática, olvidándonos totalmente de la parte exterior para resolver el problema. Eso es pensamiento abstracto, como usamos clases en programación orientada a objetos. Sí, hacemos abstracción de todo. ¿Mm? Y hacemos un análisis adecuado que posiblemente esté hecho con información falsa. Debemos aclarar eso. La información siempre puede ser falsa. Tenemos que preguntarnos siempre por qué y para qué. No nos conformamos con respuestas superficiales. ¿Mm? ¿Por qué esto es así? ¿Qué pasa si cambiamos esto? Para llegar a la raíz de los problemas y de las oportunidades que se presentan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que analizar si eso realmente tiene sentido. Si el problema es real, si el problema es nuestro, si el problema afecta realmente lo que nosotros estamos haciendo o realmente es una divagación del gerente, una divagación mía, es un deseo eh, extraño que se me ocurre, ¿ok? No sé, pero si yo conozco el por qué y el para qué, eso me va a dar a mí una herramienta tan fuerte que me va a hacer decidir seguir viendo cómo soluciono el problema. Y eso se hace con sentido común, otras dos herramientas más para el pensamiento crítico, que es el sentido común y el diálogo socrático. El sentido común, el diálogo socrático, es ese diálogo interno que nosotros hacemos cuando nosotros hablamos con nosotros mismos. Cuando nosotros hablamos con nosotros mismos y todo el mundo habla consigo mismo, o habla con el vecino, o habla con el interlocutor, cada pregunta que se hace genera nuevas preguntas, nuevas incógnitas, nuevas alternativas. El asunto está, la maravilla está en que el sentido común siempre nos va a dar una respuesta que nos lleva a una verdad. Por ejemplo, si usted va en su auto a 220 kilómetros por hora, viene un camión en sentido contrario y se le atraviesa una vaca, usted no va a pensar que el sonido del violín es mejor que el sabor de la banana. El sentido común no se lo permite. El sentido común lo va a llevar a que su pensamiento se enfoque en lo que usted tiene que resolver. Y el diálogo socrático siempre, siempre, siempre va a llevar que usted desde una idea cualquiera pueda alcanzar cualquier otra idea en el universo. Entonces, si nosotros manejamos estas dos herramientas, vamos a estar realmente bastante mejor parados. Y tenemos que cuestionarlo todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos paradigmas, nosotros tenemos sesgos siempre. Y cuando nosotros buscamos el qué y el para qué, hay unas preguntas básicas que uno debe hacer. Y es, ¿perjudico a alguien o a Natura con este proyecto? Si la respuesta es sí, mira, cuando tú, cuando tú hiciste el análisis, viste que habían otras oportunidades. No hagas esta. ¿Por qué? Porque no debes perjudicar a alguien ni a Natura. ¿Okay? Beneficias a muchos. Mira, si está bien, estás bien, pero si vas a beneficiar a uno o a dos, mira, cámbialo porque vas a hacer demasiado esfuerzo para beneficiar a uno. ¿Ok? Y la otra cosa que tienes que pensar ¿es realizable en un tiempo humano? Nosotros sabemos que podemos hacer un programa que nos calcule la mejor jugada en un juego de ajedrez. Sí lo podemos hacer. ¿Tiene sentido? Yo creo que no.
La mejor jugada, no. ¿Por qué? Porque a la velocidad de los computadores actuales tardaríamos 160 años en encontrar una sola jugada, la mejor. ¿Tiene sentido que nosotros esperemos 160 años para hacer la segunda jugada? Entonces eso no tiene sentido. Es decir, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, desvestirnos de nuestra credibilidad, de nuestras creencias, de nuestro ego, ¿sí? Y ver si realmente eso es beneficioso para todos. ¿Ok? Vamos a ver algo de esto posteriormente. Tenemos que examinar las evidencias. Oh, la, la. Oh, la, la, como dice mi hermano. Mi hermano estudió en Francia. Eh, ¿Qué falta, qué pasa con eso de ver examinar las evidencias? A mí me llama mucho la atención las evidencias. Ok, te pongo Cecilio, te pongo un caso simpático. Ok, todos nosotros pasamos por la pandemia. Ok. Ahora, vamos a dar por sentado que los virólogos, los infectólogos, los médicos y los farmacéuticos actuaron de buena fe y con profesionalismo para determinar el camino que había que hacer con el coronavirus. Si suponemos que eso es cierto y que son unos expertos en la materia, ¿cómo se puede justificar la disparidad que había en los criterios de todos esos especialistas? Todos estaban en contradicción y todos validaban por las evidencias. Tiene que haber algo extraño, porque todos son expertos, todos tienen buena intención, todos son sabios en su materia y todos justificaban y lo justificaban con supuestos hechos, pero la evidencia que ellos tenían era la evidencia del pasado. Yo creo que ninguno de nosotros hasta esta época habíamos tenido una pandemia mundial. Entonces, ¿cómo podemos sacar una evidencia de algo que desconocíamos? Entonces, ¿cuáles fueron las evidencias que esos científicos bien intencionados tomaron? Mira, sin duda, sin duda alguna fue la conducta gregaria. Eso fue lo que aprendieron en la universidad. Esto se hace así. Esto lo hemos hecho durante 20 años, durante 100 años. Esto es cómo funciona. Y creyeron, honestamente, creyeron con honestidad que esa conducta gregaria era la correcta. ¿Eh? Pero ¿qué ocurre? Que la razón pura, que es la que nosotros también tenemos, todo el mundo tiene todas estas herramientas para pensar, todo el mundo la tiene. La razón pura es aquella que nos dice, esto es cierto aunque no tenga evidencia. Por ejemplo, mi hermano, él, desde el primer día, me dijo, al primer síntoma te atragantas de ivermectina y te pones una BCG. ¿Por qué? Porque esa es la evidencia que tenía mi hermano. Y esa evidencia que tenía mi hermano era contraria a todas las evidencias que tenía todo el mundo. Un año más tarde dijeron que se tomara la ivermectina. ¿Por qué? Porque había nuevas evidencias. Es decir, cuando tú vas a examinar la evidencia de tu problema, del problema que tú tienes que resolver, tienes que darte cuenta que existe una razón pura que te va a decir, este es el camino. Y tienes un sesgo porque tú tienes una conducta gregaria. ¿De cuál manera viene la información de tu evidencia? Ese usuario al cual tú estás preguntando, ¿tiene miedo de perder el empleo? ¿Te va a decir mentira? ¿Tiene conocimiento real de lo que está diciendo? ¿Te está engañando porque quiere demostrar que él sabe de lo que está haciendo?
porque posiblemente el gerente general sabe cómo funciona sabe cómo funciona la planta, pero no tiene el conocimiento interno de cómo funcionan las máquinas en particular. Él tiene un conocimiento vago. No puede decir que conoce la máquina, que conoce la producción. ¿Sabe? Podrá saber más o menos cómo es el flujo, pero el miollito de la sutileza no la conoce. Entonces, puede estar diciendo cosas para demostrar que sabe y lo que está haciendo es lo contrario. Pero como estás haciendo de buena fe, tú vas a buscar las evidencias de los hechos reales y lo vas a contrastar con tu pura razón. Hay que ver, eh, examinar todas las cosas, ver las cosas por todos los lados. ¿Ok? Tú reconoces que hay diferentes perspectivas de la situación. Puedes ver un problema desde diferentes puntos de vista. Es más, debes ver el problema desde diferentes puntos de vista. Acuérdate que tienes diferentes formas de ver el problema. Tienes diferentes soluciones. ¿Okay? Evalúa los pros y los contras. Tienes que hacer tu tesis, que es esto es todo lo bueno, esto es todo lo contrario, y la síntesis es cuál de las dos balanzas es la que pesa más. ¿Ok? O sea, eso tienes que hacerlo. Y eh, para ello tienes que ver dos cosas interesantes. Uno, la dialéctica hegeliana. ¿Qué es lo que significa la dialéctica hegeliana? Tremenda herramienta. Todo tiene dentro de sí su propia contradicción. Cada vez que tú me digas algo bueno, yo con tus propias palabras te puedo sacar algo malo. Cada vez que tú me dices algo malo, yo con tus propias palabras te puedo sacar algo bueno. Por lo tanto, se debe medir, de acuerdo a la dialéctica hegeliana, cuál de las dos es la más poderosa, sabiendo que el pensamiento lineal o la conducta gregaria tiene gran poder en esto. La otra cosa que debemos analizar es la incertidumbre de Heisenberg. La incertidumbre de Heisenberg nos dice, mira, nunca jamás vas a tener el 100% de la información. Tienes que tomar en consideración que nunca jamás vas a tener el 100% de la información. O porque no la tienes realmente o porque la tienes falsa. ¿Eh? Entonces, eso es aspectos que se deben tomar cuando tú haces el análisis en una línea de producción. Pero tienes que hacer el análisis también cuando tú tienes que ver las relaciones interpersonales con los empleados, con tus proveedores, con tus clientes. Otra cosa, tienes que ser objetivo. ¿Cuál es nuestro peor mal al ser objetivo? Que nosotros somos emocionales. Y como somos emocionales, reaccionamos a nuestros impulsos emocionales y eso puede ser dañino. ¿Eh? Tenemos que ser objetivos y ver las cosas otra vez desde diferentes puntos de vista, verlos como lo puede ver el vecino. Tienes que ver las cosas no como las ves tú. El señor Igli, que fue mi maestro cuando yo comencé a hacer la empresa esa que me hizo comprar las viviendas, me dijo, mira, tus adornos son muy feos, son horribles, horrorosos. Tú tienes que hacer las cosas que le gustan a tus clientes, no las cosas que te gustan a ti. Si lo quieres vender, es la cosa que le gustan al cliente. Así, tienes que pensar como el cliente para que le vendas lo que el cliente no quiere lo que tú le vendes. El cliente es el que quiere comprar lo que a él le gusta, así que dale al cliente lo que a él le gusta. Entonces, tienes que ser objetivo, tienes que dejar tus emociones, sacar tus emociones. ¿Qué herramientas usamos? El sentido común, el diálogo socrático y la conducta gregaria. La conducta gregaria de quién, hijo? La conducta gregaria de tu cliente, no la tuya.
Tú no le puedes vender un adorno de Navidad a un judío porque no tiene Navidad. Entonces, eh, tienes que pensar en la conducta gregaria del cliente, tienes que pensar cuál es la conducta gregaria de tu jefe, tienes que pensar cuál es la conducta gregaria de tus empleados, cuál es la conducta gregaria de tus socios. Cuando tú hagas eso y lo aprendas a manejar en la forma correcta, tú vas a poder predecir cómo va a actuar ese señor ante un hecho particular. Es más, seguro, 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 tú vas a poder definir cuál es lo que puede ocurrir con una actividad cualquiera de un grupo social o de un grupo político. Por ejemplo, en Argentina van a haber unas elecciones y van a hacer unas elecciones con las mismas máquinas que tiene Maduro en Venezuela, es decir, con la Smartmatic, con la que se hicieron todos los fraudes. ¿Se puede esperar que Milei gane las elecciones con un gobierno de este tipo? Es decir, yo no tengo ninguna bola mágica, ¿no? Pero con la conducta gregaria que tienen esos gobernantes, yo puedo imaginarme todo lo que se me dé la gana. Y una de las cosas que me puedo imaginar es que usa que es mermática puede poder ser trampa, ¿sí? Y no quiero hablar de política, porque eso es horrible. ¿Ok? Borra eso borra eso de ahí. Ok, Ya está, ya está. ok, borrado. Ok, entonces, ser objetivo significa eh, analizar las cosas eh, fríamente, haciendo uso de todas estas herramientas que nosotros tenemos. Eh, la otra pregunta, importantísima también, ¿con este método soluciona realmente el problema? ¿Con esta actividad soluciona el problema? Entonces, ah, eh, en esta solución hay que usar también el principio categórico de Kant. ¿Qué es lo que dice el principio categórico de Kant? Tiene que ser ético, moral y legal. Tiene que ser absolutamente honesto todo, en todo. No puede haber nada, ninguna duda de que la solución es ética, moral y legal en todos los aspectos. De acuerdo a lo que dijo Benjamin Franklin, y me encanta, Benjamin Franklin dijo, la honestidad da tanto dinero que si los pícaros supieran eso, por pícaros serían honestos. Entonces, no, Robert Kiyosaki, padre rico, el padre rico de Robert Kiyosaki, decía, es tan sencillo y fácil amasar una inmensa fortuna que es tonto hacerlo en forma ilegal. Pero es más tonto no hacerlo. ¿Ok? Entonces, soluciona el problema. Tenemos entonces unas cosas. Primero, el sentido común. Volvemos otra vez a la dialéctica hegeliana que nos dice, esa solución tiene su contra. Porque si es bueno, tiene algo malo. No tiene todo, todas las cosas no son buenas. No existe ningún manejador de base de datos que sea mejor que otro. No existe ningún lenguaje de programación que sea mejor que otro. Todos tienen ventajas y desventajas. Unos buenos son para uno, otros buenos son para otro. Entonces, la solución de tu problema también en la dialéctica hegeliana tiene cosas opuestas. Tienes que analizarlo y verlo desde el punto de vista de, del cliente. Tienes que verlo no solamente desde tu punto de vista, si tienes que verlo desde el punto de vista de la naturaleza, de los clientes, de los proveedores, de la sociedad, etcétera, y saber que los gobernantes, es decir, que los gobiernos en general, todos los gobiernos del mundo están interesados en cobrarte impuestos. ¿Okay? Entonces, si eso, ¿cómo te beneficia y cómo te va a beneficiar en el futuro? Y el beneficio, perdón, el beneficio de una empresa no se mide
no se debe medir en dinero, ¿sí? El beneficio de una empresa se mide en cuántos clientes satisfechos tienes. Clientes satisfechos significa clic, clic, dinero en la caja. ¿Cuántos clientes satisfechos tienes? Entonces, solucionas el problema. Es, ¿tu hija quedó satisfecha con lo que le dijiste? Eso es lo que debemos tomar en consideración. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas que usamos para, para hacer funcionar el pensamiento crítico? Primero vamos a ver, ¿por qué tenemos que pensar asertivamente? O sea, porque nosotros realmente andamos por el camino a la buena de Dios. Y nosotros tenemos una familia de la cual nosotros somos responsables. El responsable de nuestra familia no es nuestra pareja, no es nuestra familia, no es el gobierno, no es... El único responsable del futuro de nuestra familia tiene un solo nombre, yo. Yo soy el único responsable. Entonces, debemos pensar, ¿por qué debemos pensar asertivamente? Bueno, desde el punto de vista natural, la naturaleza nos ha prohibido a todos nosotros de, del poder de pensar, el poder de aprender. Todos los niños aprenden. Yo le enseñé a leer a mis hijos, a leer a partir de los 9 meses de edad. A los 2 años, todos mis hijos hablan, leen y escriben inglés y francés y español. A los 2 años de edad. Mis compañeros decían que yo los estaba amaestrando, que yo les estaba quitando su inocencia. Pero mis hijos hablaban, leían y escribían francés, inglés y español a los 2 años. A los 7 años, mi hija mayor leía a Nietzsche y Goethe, filósofos. Es extraordinario, extraordinario. Yo nunca leí esos libros, ¿no? Tuve que leerlos por ella, pero ella lo leía a los 5 años de edad. Es decir, tenía un razonamiento abstracto fantástico. Mis hijas se graduaron summa cum laude en la universidad, en el pregrado y en la universidad se graduaron también de summa cum laude. O sea, no perdieron inocencia y los momentos más felices de mi vida y de los más felices de mi vida fue cuando yo les estaba enseñando a leer. Bueno, saltemos, me emocioné mucho con esto. Eh, Mire, o nosotros tenemos que pensar asertivamente o la naturaleza se encargará de matarnos. La naturaleza, desgraciadamente, no acepta mediocres. Los mediocres son comida para los que no son mediocres. Esa es la naturaleza. ¿Me gusta o no me gusta? Tenemos que pensar asertivamente. Y esas herramientas están disponibles gratis. Todas esas herramientas que hablamos están gratis, 24 horas al día, 365 días y 31.560.036.000 segundos al año, disponibles todo el tiempo. Lo que pasa es que nosotros no las usamos porque no sabemos que las usamos. ¿Okay? ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos esa herramienta en nuestro cerebro desordenados, totalmente desordenados. Todo el mundo ha usado esas herramientas. Lo que pasa es que no sabemos que los han usado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ordenar esas herramientas, ponerlas en la cajita ahí para utilizarlas en el momento adecuado. ¿Cuánto es el momento adecuado? Cada vez que hables con un vecino. Porque ese vecino, no importa su nivel económico, social, político, religioso, no importa nada. Él tiene algo que enseñarte. Mejor dicho, tú tienes algo que aprender de él. Entonces, esas herramientas están disponibles porque eso lo quiere la naturaleza, porque quiere personas, quiere mejores personas en el futuro. ¿Ok?
Entonces, ¿por qué fallamos en nuestro pensamiento crítico? Caramba, qué lástima, qué lástima. Después de nosotros pensar, después de nosotros pensar tantas cosas buenas, entonces, ¿por qué dejamos de hacer las cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer? ¡Qué maravilla! Bueno, primero, eh, porque confiamos, confiamos en el instinto, en nuestro instinto. ¿Ok? Confiar en el instinto, ese es el consejo que a menudo se lanza cuando hay un contexto de duda. Si tú tienes una duda, entonces apelas al instinto, es decir, no has usado el pensamiento crítico. ¿Ok? El concepto de utilizar el juicio intuitivo es en realidad lo último que debes usar. Si es valioso, de verdad, el instinto es valioso, pero no como nosotros creemos. El instinto se basa en que a través de nuestros estudios, de las personas, de las relaciones, de los problemas que hemos visto, que hemos resuelto a lo largo de nuestra existencia, hemos ido hilando una cantidad de interrelaciones que llevan a una conclusión. Y cuando nosotros vemos esa conclusión, creemos que es una intuición. No, no es una intuición. Ya nuestro sentido común la había tramitado. Entonces, los instintos realmente pueden ser muy buenos. Por ejemplo, eh, en varias oportunidades yo he intentado pasar por una calle y me he arrepentido de pasar por esa calle. Por instinto. Porque yo no conozco la calle. ¿Qué fue lo que yo vi o dejé de ver en la calle que me hizo un clic y dije, no paso por aquí? Algo. ¿Ok? Entonces, eso no fue el instinto, eso fue que yo vi o no vi algo que ocasionó esa incertidumbre en que yo debía o no debía pasar. Eso no fue mágico. ¿Sí? Eso fue mi sentido común, que vio algo, mis neuronas vieron algo y dijeron, aquí hay algo extraño. ¿Sí? Y todos le tenemos las cosas extrañas. Entonces, confiar los instintos puede ser una cosa no, no conveniente. ¿Ok? Y lo malo es que nuestro juicio intuitivo funciona automáticamente y no se puede apagar. O sea, nosotros no podemos apagar eso porque funciona instintivamente. ¿Eh? Entonces nosotros tenemos que tener eh, eh, esa cosa de que nos está diciendo, pero nuestra realidad dice lo que nosotros hemos analizado, lo que nosotros hemos visto en nuestro pensamiento crítico, nos dice que eso va por allí. ¿Por qué yo no confío? ¿Por qué yo tengo que confiar en mi instinto cuando tengo una realidad? Caso más concreto, usando entonces lo que nosotros llamamos la razón pura. ¿Qué es la razón pura? La que no necesita evidencia. Por ejemplo, mi muy querido Max Planck eh, quería descubrir por qué los cuerpos cambian de color cuando se calientan. Es una pregunta de niño. ¿Por qué los cuerpos cambian de color cuando se calientan? Entonces, Max Planck comenzó a hacer ese estudio y a hacer sus cálculos y estudios y cálculos y experimentos y etcétera. Y llegó a una conclusión estúpida. Llegó a una conclusión estúpida, absurda. Eso no puede ser. Lo que descubrí es imposible. No va para el baile. No te vistas que no vas para el baile. Eso no puede ser. Pero hacía los experimentos y le daba la razón. Pero no puede ser. Volví a repetir los experimentos y tenía razón. Qué barbaridad. Pero eso no puede ser cierto. ¿Okay? Max Planck
descubrió la mecánica cuántica con ese experimento. Y la mecánica cuántica se escapa a todos nuestros conocimientos y creencias físicas eh, eh, de la macrofísica que nosotros tenemos en este momento. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Que su razón, que su razón pura le llevaba a decir, es cierto, los electrones se mueven de una órbita a la otra sin pasar por ningún punto en el medio. Eso no existe, eso no puede ser, pero el experimento lo demuestra. Y vuelvo a hacer el experimento y lo demuestra. ¿Okay? Entonces presentó su trabajo como una curiosidad matemática, porque él mismo no creía. Y nadie cree. O sea, cuando uno ve los experimentos dice, no puede ser. Eso se llama la razón pura. Cuando Einstein dijo que existía, que no existía tiempo ni existía materia, sino que existía el espacio-tiempo, eso es estúpido. Yo veo el espacio, yo veo el tiempo. Sí, bueno, yo no sé lo que es el tiempo, pero yo puedo, si no me preguntan, yo sé lo que es el tiempo. Y él dijo, mira, el espacio es curvo. Y alguien le dijo, bueno, si el espacio es curvo, entonces se puede ver en un eclipse. Bueno, veamos un eclipse. Y se vio, el espacio se curva. ¿Cómo llegó Einstein a esa conclusión? Razón pura. Solamente pensando, porque su sentido común lo iba a llevar siempre, en el diálogo socrático, su sentido común siempre lo iba a llevar a una verdad, aunque esa verdad esté en contra de lo que nosotros creemos. Entonces, ¿vas a confiar en tus instintos? Sí, dale, ¿ok? Pero, ojo, tienes que cuestionarlo. Falta de conocimiento. Nosotros creemos muchas veces que eh, nosotros no las sabemos todas, ¿ok? O, eh, mira, cuando nosotros hacemos el análisis, nos encontramos con una cantidad de verdades y mentiras que están con nuestros interlocutores, incluyéndonos a nosotros mismos. Porque nosotros podemos ver las cosas desde un punto de vista, podemos ver el vaso medio vacío y el vaso medio lleno. Y a eso le podemos justificar podemos sacar alguna conclusión totalmente equivocada de lo que nosotros creemos ver. Eso no necesariamente es cierto. ¿Ok? No tenemos, no tenemos el conocimiento y entonces como no tenemos el conocimiento, eso nos quita valor, el valor necesario para realizar, para ver que lo que tenemos en la mano es cierto de verdad. ¿Qué tal si Einstein se hubiera retractado de eso? ¿Qué tal si Max Planck no hubiera publicado porque lo que había descubierto era una curiosidad? ¿Mm? ¿Qué tal si Maxwell no hubiera visto los experimentos de un ignorante Faraday? Porque Faraday era un ignorante, él no tenía ningún estudio. Faraday sí era, perdón, Maxwell sí era un matemático, pero Faraday nunca había tenido estudio. ¿Qué tal si él dice, no, este hombre no tiene ningún conocimiento porque nunca estudió, jamás estudió? O sea, debemos ver entonces que la falta de conocimiento, primero tienes que creer que tu sentido común te llevó a la solución que tú has tomado. ¿Ok? No puede ser, a lo mejor no es la mejor, pero es una solución. ¿Ok? Y si partimos de una solución, siempre podemos mejorar, que fue lo que ocurrió con la Xerox. ¿Ok? El inventor de la fotocopiadora le llevó su invento a la Kodak. Y la Kodak lo único que vio era
un montón de manchas oscuras, manchas negras. Eso ensucia mucho el papel. Y se olvidó, lo rechazó. Vino la cero y le dijo, ven acá, eso se puede mejorar. ¿Cuántos millones y millones y millones nos perdió Kodak por falta de conocimiento? ¿Sí? Falta de voluntad. ¿Ok? Realmente nosotros tenemos, podemos fallar en nuestro pensamiento crítico por falta de voluntad. Simplemente eh, tengo flojera, negligencia, mejor hago esta otra cosa. eh, ¿Para qué voy a hacer eso si mejor, para qué voy a hacer una empresa si mejor si me consigo otro empleo? Es más fácil que me consiga otro empleo y tener otro jefe, no importa, pero gano un poquito más. Sí, falta de voluntad. O sea, malentender la verdad. Hay verdades duras, ¿ok? Cuando tú estás haciendo tu negocio de multinivel, eh, generalmente creemos que en una semana, en un mes, nos vamos a hacer ricos. Sin trabajar, ¿ok? Sin trabajar en nosotros, porque creemos que eso es mágico. No tienes que trabajar. Para tener tu empresa tienes que estar dispuesto a invertir tiempo y dinero. Si no estás dispuesto a invertir tiempo y dinero, estás frito, no lo vas a hacer. ¿No? Eh, Verdades que nosotros decimos que son falsas. Por ejemplo, yo no tengo el conocimiento, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Tener la mente cerrada. ¿Por qué tenemos la mente cerrada? Por nuestros paradigmas. Los paradigmas, la conducta gregaria es demasiado fuerte. Tiene un inmenso poder sobre nosotros, por sobre todos nosotros. Y si a nosotros durante desde la infancia, nuestros padres nos dijeron que esto tenía que hacerse así, y llegas al colegio y te dicen, tú tienes que hacer esto así, y llegas al preuniversitario y tienes que hacer esto así, y llegas a la universidad y te dicen, tienes que hacer esto así, se convierte en una verdad. Entonces uno va a hacer eso que ellos dicen. Y hacer una cosa en contra de la manada a nosotros nos duele. ¿Por qué? Porque nosotros pertenecemos a una manada y nosotros no podemos ir contra nuestra manada porque entonces nuestra manada nos hace, eh, ¿cómo se llama esto? Nos saca de nuestra manada y es condenarnos a muerte. Entonces nosotros mismos tenemos miedo de salir de nuestra manada. Entonces nosotros tenemos que hacer y decir lo que dice la manada, que es lo que hacen los que están en partidos políticos. Son incapaces de criticar a sus líderes porque si critican a sus líderes, a ellos lo van a guillotinar. Entonces tienen miedo. Entonces se cierran y dicen las cosas que dicen los demás. Eso nos mantiene en esa mente cerrada. Y esa mente cerrada hace que nosotros perdamos excelentes oportunidades. ¿Ok? Esa es nuestra conducta gregaria. ¿Ok? Muy poderosa. Paradigmas o creencias. ¿Eh? Es un hecho curioso, ¿no? Mi, Cuando yo me casé con mi segunda esposa, me preparó tenía que prepararme un pescado al horno al cual tenía que quitarle la cola y la cabeza. Yo le pregunto, bueno, mira, ¿y por qué tienes que quitarle la cola y la cabeza? No sé, mi mamá me dijo que tenía que prepararle a mi esposo en la primera noche un pescado sin la cabeza y sin la cola. No sé. A tu mamá, mira Cecilia, ¿por qué? ¿Por qué hay que quitarle la cola y la cabeza al pescado? No sé, a mí me lo dijo mi mamá. Está bien. Señora Elena, por favor, abuelita, dígame por qué hay que quitarle la cosa en la noche de boda, hay que quitarle la cola y la cabeza al pescado, ¿no? Ay, mi hijo, porque mi horno era muy pequeño.
y los demás le quitaban la cola de cabeza porque aunque tenían hornos grandes, no podían, tienen que hacerlo cortarle la cola y la cabeza. Es decir, esa creencia o ese paradigma eh, es cómico, pero se hace fuerte porque se va generando y nosotros comenzamos a creer cosas que no son. Eh, yo he escuchado, escuché en mi infancia, hacia donde yo vivía en Los Teques, en Venezuela, eh, la primera carrera de carros. Y había un señor mayor, bueno, para mí en aquella época todo el mundo era mayor, que decía, los carros nunca pueden superar los 80 kilómetros por hora porque se le salen los ojos al conductor. Oh, yo lo veía y ya yo había escuchado en la radio que Juan Manuel Fangio había superado los 100 kilómetros por hora. Iba a 132 kilómetros por hora. Y este señor decía que no podía ir más de 80. Claro, yo no era un señor mayor, yo no le podía decir nada. ¿Ok? Pero inclusive hoy mi suegra me dice que yo no puedo tomar mi medicina con café o con refresco. Esas creencias de dónde salen y las creen a pie juntillas, ¿no? Ok, esos paradigmas y creencias que pueden ser nuestras nos pueden impedir que nosotros hagamos algo. Por ejemplo, los ricos son malos. Ser rico es malo, ser rico es malo. Yo no quiero ser malo, por lo tanto no quiero ser rico, entonces no voy a hacer nada para ser rico. Nos han inculcado en la mente esa idea. Cuando yo le propuse a mi hermano mayor que mi negocio daba dinero, bastante dinero, ¿qué me dijo mi hermano? Mi hermano me quería, él murió. Mi hermano que me quería, ¿qué me dijo él? No, chico, vas a tener problemas con los empleados, vas a tener problemas con los fiscales, con los proveedores, con todo el mundo. Mira, tu carrera te da con tu carrera vas a tener un tremendo sueldo. Quédate con tu empleo, chicos, ahí vas a estar mejor, sin inconveniente. Y yo me había ganado en un mes y 15 días lo que mi papá ganaba en año y medio de empleo. Y yo le hice caso a mi hermano porque mi hermano me quiere, yo sé que me quiere, me quería, y que no me iba a decir algo malo. Y yo le creí y dejé de hacer mi primera empresa en serio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos? ¿Qué significa decir? Ya sabes que tú tienes en la mano, tienes el problema, teóricamente lo tienes resuelto. Entonces, ¿qué significa decidir? En algunos fulanos dicen que es resolver o hacer que se resuelva un asunto definitivamente y de una manera determinada. ¿Okay? Definitivamente. Es decir, tú encuentras que tú puedes resolver este problema, que tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, lo que te hayas propuesto hacer, y tiene que ser de una manera determinada. Eso de manera determinada, yo lo veo con el principio categórico de Kant. Tiene que ser ético, moral y legal. Primero. Y eso de definitivamente es sí, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque te has tomado la molestia de hacer un análisis, has evaluado todas las cosas y te puedes equivocar. Seguro que te puedes equivocar y te vas a equivocar. Pero si tu planteamiento fue correcto, hay algo en tu ejecución que fue lo malo. Entonces, analiza los pasos que estás haciendo o que hiciste, porque si partes de algo bueno, no puedes salir algo malo. Si partes de algo malo, sí puedes obtener algo bueno o algo malo, pero no puedes sacar algo. Es decir, si partes de algo bueno, tienes que llegar a un resultado bueno. Entonces, esa definitivamente tiene que tomarse como temporal. ¿Ok? Decidir es tomar una determinación definitiva sobre algo.
¿Qué significa tomar una determinación definitiva? Tengo que comprarme mi vivienda antes de graduarme. En 4 años me tengo que comprar. El 15 de septiembre de 1900 tanto me compro mi casa. Y eso es definitivo. No puedo seguir viviendo donde estoy. Mi hermanita no puede seguir viviendo donde está. Mi mamá no puede seguir viviendo donde está. Y yo soy el responsable. No mi mamá, no mis hermanos. Tengo 4 hermanos. No mi mamá, no mis hermanos. Yo soy el único responsable de que mi hermanita viva en un sitio mejor. Tuve que asumir mi responsabilidad. Y esa es una determinación definitiva. ¿Ok? Si no se toma, cuando se toma esa acción definitiva, tienen que asumirse las consecuencias. Y la única consecuencia que realmente va a ocurrir es que te puedes equivocar. Y el equivocarte significa has cometido un error. Tienes que aprender del error y corregirlo. Porque si has invertido tu inteligencia, tu esfuerzo en pensar en la mejor solución, quiere decir que esa es una solución válida. La has evaluado. Entonces, ¿por qué no puedes ejecutarla? Porque te falta uno de los dos factores. Aquellos que te dije, no tienes un deseo fuerte, realmente poderoso y grandioso, ¿okay? O una necesidad tan grande que te haga olvidar todas las cosas y tienes que lograrlo. O es un problema de vida o muerte. ¿Okay? Andas en ese carro a 220 kilómetros por hora, te vas a morir, gafo, te vas a morir, piensa rápido que... O sea, si faltan esos factores, no vas a, no vas a hacer la solución. ¿Qué es lo que ocurre ahora cuando nosotros vemos, sabemos que tenemos el, el, el problema resuelto, ¿sí? Sabemos que hemos usado las herramientas. ¿Qué es lo que nos da el uso de esas herramientas para pensar? Nos da sentido, somos poderosos, tenemos poder, porque sabemos que lo que hemos hecho es correcto, sabemos que el planteamiento es correcto. Puedo estar equivocado en el manejo de la solución, pero la solución en general, es decir, el objetivo, sí lo puedo lograr. Y tengo el poder porque mi sentido común, todo el trabajo que yo he hecho en desarrollar todas esas herramientas, me da ese poder. Y cuando yo tengo ese poder mental de saber que sí lo puedo lograr, me atrevo a actuar a favor mío, de mi familia y de mi comunidad. Eso es lo que se logra realmente cuando uno aprende a manejar esas herramientas. Uno se convierte entonces en aquella bola de cristal que uno tiene de la interrelación con el diálogo socrático, con el sentido común, con la abstracción, el razonamiento puro, viendo todas esas cosas, es decir, manejándolas, practicándolas día y noche y día. Y cuando ves un programa de televisión, tú analizas eso desde el punto de vista de analizar por qué y para qué y cómo y cuáles son las consecuencias. Vas a analizar y vas a ver que vas a poder definir el comportamiento de una nación. Eso es lo que se ocurre cuando uno tiene el poder de esas herramientas mentales. Práctica, practica, práctica, practica, práctica, practica, con todo el mundo, contigo. Cuestiónate, cuestiónate, ¿por qué haces esto? ¿Por qué lo dejas de hacer? ¿Cuál es el razonamiento que te lleva a hacer o a dejar de hacer algo? ¿Por qué no lo haces? No lo haces porque es contrario a tus principios, a tus principios morales, a tus creencias. O no lo haces porque el otro te lo dijo, porque el maestro te lo dijo, porque el profesor te lo dijo. ¿Con qué? O sea, ¿cuáles son las herramientas con que las otras personas te insinúan que tú debes hacer o dejar de hacer algo? Porque nosotros vivimos en un mundo social y no lo podemos negar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Ok? Ahora, vamos a explorar brevemente cuáles son
Las herramientas, algunas de las herramientas que vemos. Mi hermano describió 12 herramientas para pensar. ¿Cuáles son las características del sentido común? El sentido común lo tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene el sentido común y el sentido común es un poder. Eso de que el sentido común es el menos común de todos los sentidos es mentira. Todos tenemos sentido común. Lo que pasa es que no lo usamos en la forma correcta. El sentido común se tiene porque nacemos con el capital mental, porque la naturaleza no pudo habernos dejado sin ese caudal de pensamiento, porque es la única herramienta que tenemos en la mente para poder sobrevivir en la naturaleza. La naturaleza no crea mediocres. ¿Ok? Todo el mundo posee el sentido común y es independiente del nivel académico, económico, social, político, cultural, religioso. Es independiente de todo eso porque es un sentido que da la naturaleza por ser persona humana. ¿Ok? La razón pura. ¿Cuál es la razón pura? Aquella cosa que uno sabe que tiene que ser, aunque uno no tenga evidencia. Max Planck. Isaac Newton. Isaac Newton. F igual a M a G por M entre D cuadrado. Suponiendo que existen las masas en un punto infinitesimal sin volumen, eso no existe en la naturaleza. Lo que él propuso no existe en la naturaleza. Un punto que contiene toda la masa y no tiene volumen. Eso no existe. Y definió otra cosa que no existía, el concepto de masa. Ni existe el punto ese donde está acumulada toda la masa sin volumen, ni existe la masa. Eso no existía, eso lo inventó Isaac Newton para resolver un problema. Eso es razón pura. No pudo resolver, nunca se pudo resolver, ni se ha resuelto el problema de los tres cuerpos. Pero eso no importa, no ha importado. Toda la física newtoniana funciona en base a unos supuestos que son inexistentes en la vida real. No existe la masa y no existe el volumen. No existe la masa sin volumen, pero hizo el planteamiento y dio el resultado. Es genialidad, es genial. ¿Pero qué usó? Razón pura. ¿Qué pasaría si viajo montado en un fotón? Einstein no fue un genio, para mí no fue un genio. Genio fue Faraday, genio es, eh, genio es Mozart. Faraday no, perdón, Einstein no, Einstein es lo que es estudioso, 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 curioso, curioso como niño, y pensador, piensa, 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 en forma de razón pura. Y todos los descubrimientos que hizo Einstein fue a fuerza de puro razonamiento puro. ¿Tenía alguna base con qué actuar? ¿Tenía alguna evidencia? No, no tenía evidencia. Sin embargo, todo lo que hizo, todo lo que definió, funcionó a base de su razón pura. Y la razón pura la tenemos todos, 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 porque el ser humano es capaz de pensar en forma abstracta. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo se inició nuestra educación? Nuestros padres nos decían, tienes que hacer esto, haz esto, así, asado, y nos va educando. ¿Ok? Sí, nos va educando. Después llegamos al colegio. ¿Qué nos dice el colegio? Los maestros. Haz esto así, porque tú tienes que hacer esto así porque yo lo digo. ¿Eh? Llegas a la universidad y haces posgrado, y los doctores, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen los profesores? Esto se hace así porque tú tienes que ir a una empresa a, a poner tus servicios a una empresa.
Tú tienes que trabajar como empleado en una empresa. Entonces tú tienes que aprender esto para que la empresa crezca. ¿Ok? Y si eres médico, tú tienes que tener una clínica, o sea, un cubículo en una clínica. Y tienes que trabajar de noche, de día, de mañana, de tarde, de noche, cuando te llamen por teléfono. Es decir, ese tipo de educación. ¿Ok? En conclusión, desde la infancia, en el colegio, en nuestra adolescencia, en nuestra vida profesional, en todo momento nuestra educación fue una educación dirigida por otros. Esa educación dirigida nos llevó ¿a qué? ¿Se escucha? Pero la educación gratuita fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. Se escucha lejos. Las academias de Platón eran espacios de reflexión. ¿Puedes sintetizarlo vos? Sí. Y compartimos el link después desde el video. Ok. Ok. ¿Qué es lo que decimos ahora? O sea, ¿a qué nos han acostumbrado? Eso lo dijo un eminente doctor. Eso es un abogado famoso. Por lo tanto, lo que ellos sí saben, por lo tanto, lo que ellos dicen es cierto. ¿Has escuchado eso? Luego, por uso y costumbre, de decirnos esas cosas, se hace en pensamiento mecánico o habitual. Lo que quiere decir es que desgraciadamente a nosotros, ¿qué? Nos enseñan a no pensar y hacer lo que hace la manada. Y como hacemos lo que hace la manada, nosotros dejamos de hacer lo que es beneficioso para mí, para mi futuro, para mi familia y para mi comunidad. Y si hago algo en contra de eso, yo estoy en contra de la manada. ¿Cuál es la fortuna o la ventaja que tiene eso? Y yo lo sé por experiencia. ¿Ok? Es cierto que todos necesitamos estar en una manada por cuestiones de supervivencia y por cuestiones naturales del ser humano que es gregario. ¿Ok? La parte importante es que si yo me quiero ir de una manada, la manada me va a justiciar, me va a llamar de traidor y todo eso por yo irme de la manada. ¿Por qué? Porque la manada me necesita, porque la manada necesita a todos sus miembros como defensa común. ¿Eh? La parte importante es que la otra manada también me necesita. Entonces, yo necesito buscar una manada que vaya donde yo quiero ir. Si yo quiero prosperidad y abundancia, no puedo estar en la manada de pobres. Yo le diré a la manada de pobres, mira, yo encontré esto, es beneficioso para ti, para tu familia y para tu futuro. Acompáñame en esto, pero si tú no quieres, es tu problema, es tu futuro, es tu vida. Yo no puedo ir en contra de tu manada, ¿ok? Pero yo voy para allá. Yo tuve encuentros con judíos, fantásticos, fantásticos, son increíbles, increíbles, me dieron de verdad excelente información. Tuve amistad con empresarios ricos de tiempo, viajé en sus aviones, comía en sus almuerzos, me daba cuenta cómo enseñaban a sus hijos. Una de las niñas, me acuerdo, una de las niñas de uno de los grandes empresarios de Venezuela, tenía 7 años y estaba aprendiendo a invertir con la abuela. ¿Mm? Estaba discutiendo con la abuela cómo tenía que, de 7 años, una niña estaba hablando con la abuela cuáles eran las características del presidente de la empresa que ella iba a tener con las inversiones que iba a hacer con la abuela. 7 años, ya pensando en inversiones.
La chica rica con la que yo estaba no conocía el dinero. Se quedó maravillada cuando mi abuela le presentó un billete de a 20. Y esto es un billete de a 20. Mira, mamá, un billete de a 20. No conocía los billetes. O sea, el, el dinero no es importante. Lo que es importante es la calidad de vida, es las excelentes relaciones que tú tienes con tu familia, con tus hijos, con tu comunidad, con los tuyos, con los que están cerca de ti. Eso es lo que te da vida, no el dinero. El dinero es la consecuencia de un trabajo que has realizado para obtener algunas cosas, pero en la realidad es cuánto tiempo disfrutas con tus hijos, cuánto tiempo disfrutas contigo. Te has abandonado a ti por ir a tu empleo que te da apenas para sobrevivir. Eso es lo que nos dicen aquí. No pienses, sigas empleado. ¿Ok? No hagas ¿para qué vas a hacer una empresa? Vas a tener problemas con el fisco, vas a tener un problema con los sindicatos, vas a tener con todos los fiscales corruptos que te van a venir a tu empresa a chantajearte. No, sí, ese miedo fue creado por alguien para que tú fueras empleado. O lo que decía Chávez, ser rico es malo, y lo digo con toda la seguridad. Ser rico es malo y condeno a todos los ricos. Pero la hija tenía 4.900 millones de dólares en su cuenta bancaria. ¿De dónde lo había sacado? Ok, en ocasiones reflexionamos que debemos adoptar una nueva conducta, ¿sí? Muchas veces o algunas veces en todo eso se nos ocurre, mira, yo tengo que cambiar mi conducta. ¿Por qué? Porque no tengo buenas relaciones con mis hijos, con mi señora, con mis empleados, con mis compañeros. Tengo que cambiar mi conducta. Pero ¿por qué continuamos haciendo eso? ¿Por qué actuamos así? El obstáculo que surge es una resistencia al cambio por conducta gregaria. Y esa conducta gregaria no es nuestra, es aprendida de nuestro medio. ¿Es mala la conducta gregaria? Por supuesto que no. La conducta gregaria no es mala, es muy buena. Pero la conducta gregaria no nos lleva a nosotros en particular a donde nosotros queremos ir. La manada, en Venezuela existe una frase que dice, ¿dónde va Vicente? Vicente va donde va la gente. Pero ¿dónde va la gente? La gente no sabe dónde va, la gente es una manada. Y va para el barranco aquel donde va el líder. El líder de la manada lo lleva a un barranco, pero el líder tampoco sabe que va para un barranco. Y todos, cuando el líder se tira por el barranco, toda la manada se tira por ese barranco igualito. ¿Eso es lo que quieres para ti, para tu familia? Creo que no, creo que no. Entonces, la parte buena es que tú puedes cambiar de manada. Cambiar de manada es más sencillo de lo que uno cree. Uno tiene temor de salirse de la manada donde uno está. Entonces, ¿qué hace uno? Me voy un día para la otra manada, me devuelvo. Me voy 2 días para otra manada, me devuelvo. Voy 3 días para otra manada, me devuelvo. ¿Ok? Y después me voy un mes para la otra manada, me devuelvo un ratico. ¿Ok? Y después me voy a otra manada que va donde yo quiero ir. Porque la otra manada me va a impulsar en la vía que yo quiero llegar. Con todos los obstáculos que tiene esa nueva manada. Porque esa manada también tiene trancas y trabas, ¿no? ¿Cuáles son las conclusiones que puedes sacar ahora, tú en particular, de lo que has visto hoy? ¿Qué conclusiones puedes sacar tú hoy? ¿O Cecilia te referís? Perdón, sí, de todo esto
del pensamiento crítico y de las herramientas para obtener, para manejar ese pensamiento crítico. A ver, en primer lugar, que ha sido una charla excelente, que entre otras cosas me hace repensar muchas de las creencias que tengo. Eh, Me quedo con esto, ¿no? ¿Por qué dejamos de hacer las cosas que debemos hacer, ¿no? Esto de muchas veces por un motivo o por otro dejamos de hacer las cosas que debemos hacer. Y ahí creo que el tema de la manada, como lo dijiste recién, tiene mucha incidencia. ¿Con quién te ves representado? ¿Con quién te ves asociado? Pero creo que sin lugar a dudas de que de un tiempo a esta parte me estoy corriendo la manada, aunque todavía no llego a descubrir cuál es el horizonte definitivo. Es como que el correrme de la manada me permite identificar muchas cosas, descubrir muchas cosas, contactarme con personas bellas como vos, como Mariana, como Marcelo, como Daniel, que tienen una mirada totalmente diferente de la vida y que quieren que esa mirada diferente de la vida llegue a los demás y haga el bien en los demás. Gustavo también. Sé que no es fácil todo lo que estamos pensando, trabajando, analizando, pero que sin lugar a dudas que hay que revertir un montón de situaciones. Otra de las cosas que pienso es Latinoamérica, ¿no? Somos latinoamericanos, pero por eso no estamos condenados a lo que nos quieren vender como que estamos condenados. Creo que todo lo contrario, tenemos un sinfín de oportunidades, pero esas oportunidades dependen de cada uno de nosotros. Esto que decía recién, el responsable no es ni el presidente, ni el gobernador, ni el intendente, ni mi cliente, ni mi esposa, ni mi hija, ni mi abuela, ni mis tíos, ni mis hermanos. El responsable soy yo. Y cuando decimos responsable soy yo, me remito a un libro que para mí marcó un antes y un después, que puedo asegurarte que todos los días trato de aplicarlo, pero no logro despegar, que es el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, ¿no? En la cual Covey, luego de hacer una investigación muy profunda, descubrió que el primer hábito es la responsabilidad. Y cuando hablamos de responsabilidad no es esto de echarse la culpa, yo fui el responsable de que esto pasó y fracasó, sino el tema de asumir nuestro rol activo en nuestra vida, para el beneficio nuestro, de nuestros seres queridos, de nuestros seres cercanos, de nuestros alumnos, en el caso mío de que trabajo en la universidad dando clases, de mi sociedad pequeña, como puede ya ser la sociedad de Gualeguaychú, pero que trascienda a nivel provincial, nacional, latinoamericano, internacional, y que ahí hay mucho para hacer y tejer. Entonces, las tres palabras con las cuales me quedo es excelencia en lo que comunicaste, expertise y que esto trascienda las fronteras. O sea, esto no tiene nacionalidad, esto es realmente internacional. Bien, te pasaré el video. Dale. Como pudiste escuchar, eh, el video se llama eh, La educación prohibida. Yo la resumí, o sea, yo bajé el video que dura 2 horas y algo, y yo la resumí así, creo que son 7 minutos, o un poquito menos. Sí, sí, sí. Este, y habla, y está hecho por un par de miles de profesores. Y constantemente se va actualizando con experiencias de otros educadores. A mí me fascina la educación. Yo tuve una educación privilegiada, realmente privilegiada,
porque mi abuelo materno me enseñó con un destornillador, un alicate, un pato Donald y unos libros de ingeniería. Sí, todo lo que tú vas a ver lo vas a encontrar en los libros. Yo no estudié sino hasta segundo grado de primaria, pero tengo todos estos libros de ingeniería. Así que las preguntas que vas a hacer están en estos libros. Te voy a enseñar a leer los libros. Eh, Eso fue mi primera experiencia. Yo aprendí a leer a los 3 años de edad. Y aprendí a leer a los 3 años de edad porque mi abuelo le estaba enseñando a mi hermano y a mi primo, que son mayores que yo, eran mayores que yo, porque ya los dos murieron, eran mayores que yo, y yo estaba demasiado pequeño. Pero mi primo y mi hermano estaban obligados a aprender porque mi abuelo tenía que enseñarles a leer. Pero yo lo que tenía era la curiosidad y yo me iba con mi pato Donald, un pato de plástico grande, y me ponía cerca de donde estaban ellos, mi abuelo, enseñándole a mi hermano y a mi primo. Y yo aprendí antes que ellos porque yo tenía la necesidad de saber qué era eso. Entonces, eso fue bueno y mi abuelo y mi primo nos pusieron en la mano herramientas mecánicas para trabajar. Y yo hice mi primer barco de vapor a los 4 años de edad. No soy genio, ¿ok? Simplemente soy curioso. ¿eh? Ahora, desde este punto de vista, mira, hay una enorme cantidad de información en el libro ese que hizo mi hermano que se llama Metodología para pensar, decidir y actuar, que muestra toda su experiencia en el trato desde niños, sus hijos, eh, su matrimonio, eh, su... Nosotros hicimos en Venezuela, hicimos la Fundación Hospital Chiquinquirá. La Fundación Hospital Chiquinquirá es una fundación autogestionable y autofinanciable por los mismos médicos de las unidades eh, de los hospitales. Habíamos recopilado aproximadamente unos 10 millones de dólares en material médico quirúrgico. Era sumamente peligroso porque la corrupción en los hospitales es horrorosa. Entonces, el Ministerio de Sanidad otorgaba los materiales y se perdían porque los directores de los hospitales se los llevaban para sus clínicas. Pero ese material no se lo podía llevar porque no era del Estado. Ese material era de la fundación. Incluso intentaron llevar a, uno de los presidentes en cuestión, no te lo digo porque lo puedes grabar, pero te lo puedo decir de forma personal, uno de los presidentes dictó una ley en donde había que quitarle a la fundación todo el material que tenía médico quirúrgico para entregárselo al Ministerio de Sanidad. Uno de los pacientes que había sido salvado en la unidad de cuidados intensivos, mi hermano es intensivista, había sido curado o salvado la vida en la unidad de cuidados intensivos, era justamente uno de los empleados de la Gaceta Oficial, donde había leído la ley que decía que le quitaron los bienes a la fundación, que tenía que traspasárselo al Ministerio de Sanidad por decreto presidencial. Entonces, mi hermano en su sapiencia consultó con Monseñor Cardenal Licker y esa misma noche lo hizo presidente de la fundación. Ahora el presidente tenía que enfrentarse no con mi hermano, sino tenía que enfrentarse con el cardenal. Tuvo que echar
tuvo que echar el decreto atrás. O sea, lo puso un día y al día siguiente tuvo que echarlo para atrás. ¿eh? El, eh, el trato es decir, poder determinar cuál es la conducta que puedes asumir una comunidad, empleados, los que pertenecen al club, tu asociación de empresarios, todos ellos obedecen al comportamiento de una manada en particular. ¿sí? Cada uno está en esa manada. Entonces es fácil pasarse para esa manada porque te reciben con gusto. Y todas las personas que reciben con gusto en esa manada se sienten bien, porque están en una manada, se sienten protegidos, es una condición humana. Y yo tuve la fortuna de reunirme con esas personas que son ricas, de verdad, ricas, millonarias, multimillonarias, y pude disfrutar no de su dinero, sino de la experiencia que era poder compartir con ellos la educación que ellos les daban a sus hijos. Esa educación es extraordinaria porque ellos son multimillonarios, pero la calidad de vida que tienen no es la del dinero, es la de las relaciones que tenían con el resto de la humanidad, la relación que ellos tienen con ellos mismos, porque tienen tiempo para hacerlo, tienen tiempo para disfrutarse ellos a ellos, tienen tiempo para disfrutar ellos a su familia. Tuve encuentros con empresarios que tenían 1.218 empresas. ¿Cómo hace un cristiano para tener 1.218 empresas? No tiene tiempo para hacerlo, pero tiene excelentes presidentes de esas empresas. ¿Ok? Y tiene un sistema que funciona. ¿Por qué? Porque necesitan tener tiempo para vivir. Y una de las cosas que yo aprendí en particular de este hipermillonario, era el placer que él sentía en ayudar a las personas. Y ayudaba a las personas, a todas las personas de todas las empresas que tenía, de una forma increíble, porque nunca les daba nada. Jamás le dio un centavo a ninguno, pero a aquel que le ofrecía una forma de trabajar diferente, una nueva empresa, le generaba una empresa para que desarrollara y que él fuera el desarrollador de su idea. Y lo educaba para que mantuviera esa empresa. Y la empresa no era de él. Es decir, la empresa no iba a ser de este millonario. La empresa iba a ser del que proponía la idea. Y este señor le daba el capital, pero le daba la instrucción de cómo hacerlo. Y ese hombre disfrutaba un mundo cuando el otro cometía errores y cuando el otro lo superaba. Esa es la forma de vivir que vivía este millonario. Perder dinero a él no le importaba. ¿Por qué? Porque tenía mucho. No importa. Pierdo mucho. Pero yo voy a disfrutar cuando éste lo logre. Entonces los ayudaba, porque ayudaba a más de uno. Los ayudaba para que llegaran a tener eso. Uno de los que ayudó era una señora vecina de mi abuela que se llamaba Emilia Fernández Espinosa. Emilia Fernández Espinosa fue la creadora de Helados F, de Emilia Fernández Espinosa. Mi abuela y ella eran las únicas personas en aquella época, te estoy hablando de 1900 no sé cuánto, ¿no? Yo no había nacido. Mi abuela tenía nevera y la señora Emilia también tenía nevera. La señora Emilia decide
fabricar heladitos y venderlos, poner un avisito en la puerta de su casa que decía, se venden helados. Después se le ocurrió la idea de vender helados, mayor cantidad de helados, pero no tenía nevera suficiente, entonces le dijo a mi abuela que le prestara el congelador. Entonces mi abuela le prestaba el congelador y ella le pegaba una pequeña comisión por los helados que vendía. Luego decidió que tenía que vender más helados en los colegios. Entonces vendía en los colegios de la zona. Cuando eso llega a oídos de este señor millonario, la llama para que haga la empresa. Esa empresa fue vendida en 720 millones de dólares. Ya cuando la señora Emilia murió y murió sus hijos y todo eso, ¿sí? Y el viejo disfrutaba un mundo con las equivocaciones que hacía Emilia. Emilia se casó, por cierto, se casó con un hijo de él. Entonces, eh, eso es disfrutar la vida, disfrutar del bien que se le hace a los demás. Ah, ¿tú quieres hacer esto? Bueno, sí, proyectos de... prepáralo mejor, prepáralo mejor, prepáralo mejor, prepáralo mejor. Hasta que lo preparaban mejor y entonces él invertía. Invertía y le dejaba al otro la mayoría de la empresa. Ya. El judío que me ayudó. Yo no soy judío. Y este señor me ayudó a mí de las 1001 formas para que yo pudiera salir adelante y comprarme el apartamento. Yo comía en su casa y cada comida en su casa yo veía lo que él hacía. O sea, él invitaba a financistas a su casa. Invitaba a poetas a su casa. Invitaba a empresarios a su casa para que hablaran de sus experiencias y él nutrirse de las experiencias de los invitados, escritores, maestros, profesores universitarios, empresarios, es decir, llevaba a todo el mundo a rodearse y a aprender de ellos. Eran unos almuerzos extraordinarios, esos almuerzos duraban 8, 9, 10 horas, ¿no? Pero eso es calidad de vida. Bien, mira, estoy muy contento de haber colaborado contigo en esto. Espero que, que esta tarea pueda ser llevada y entendida por la mayoría de tus asociados, de tus emprendedores, De mis alumnos, de tus alumnos, ¿sí? de los profesores también. Sí, de todos, para que vean, es un asunto interesante. No, no es el trabajo con una empresa, ese es el trabajo de tu familia, es el trabajo tuyo. Es como tú le vas a entregar al Creador los beneficios que tú le has hecho a tus hermanos. No, bellísimo, bellísimo. Mauricio, te consulto, porque nosotros tuvimos una charla hace, no me acuerdo si hace 2 años ya. Era pandemia, me parece. Yo estaba en la facultad y vos estabas en Buenos Aires, creo. Ah, Tenías, entonces, tenías 76 años, me parece, en ese momento. Ahora tienes, en 78, sí, hace 2 años. Hace ajá. 2 años. No, la verdad que muy, pero muy lindo. Vuelvo a decir excelencia, expertise internacional, porque realmente esto es internacional. Y quedarme con necesidad, deseo, curiosidad, relación, escucha y compartir. El compartir es muy, muy, muy importante. El tema del tiempo también, ¿no? O sea, esto de poder disfrutar del tiempo.
en esta vida tan ajetreada en la cual vienen preocupaciones continuamente y parar la moto un poco, ¿no? Descansar, tomarse un tiempo para uno, para los seres queridos, eh, es muy, muy valioso. Te cuento que ayer, acá en Argentina, 17 de agosto, se celebró a San Martín, nuestro gran libertador, que creo que tenemos muchas cosas para aprender y poner en práctica de él, pero nada, soy convencido de que como latinoamericanos tenemos todo un potencial que depende de cada uno de nosotros el poder transformar ese potencial en algo realmente real y que deje de ser de potencial y pase a ser algo bello, bello, bello. Así que les súper agradezco y bueno, habilidades profesionales fundamentales dio pie a pensamiento crítico y la verdad que está para escucharla una, dos, tres, cuatro veces, desmenuzarla y hasta también por ahí preguntar nuevamente. Te doy las gracias y nada, te invito a que vos cierres con tus palabras lo que quieras cerrar. Muy bien. Bueno, estimados empresarios, estimados profesores, estimados alumnos, estimados amigos, eh, sería para mí un verdadero eh, honor, placer poder sentir que lo que he podido exponer aquí con toda mi experiencia y con toda mi buena voluntad haya llegado a ustedes en la mejor forma y que eso les pueda ayudar a ustedes a cambiar algunos puntos de vista para que mejoren su futuro, el de su familia y el de su comunidad. Vale la pena vivir a plenitud. Dios los bendiga. Muchas gracias. Mauricio González Duque, a sus órdenes. Bien,